estos días ya los hijos no respetamos a los padres, ya todo es, ahora somos hijos del gobierno, o quieren decir que somos hijos del gobierno. Y entonces se descomponen los fundamentos de la vida. Amén. Entonces, el obispo nos trajo esta palabra y es una palabra que una de las cosas que yo quiero que, vamos a ver si yo no me tardo aquí 3 días en decirlas, pero ¿cómo se llama? Una de las cosas que yo quiero es que ustedes se fijen y vean cuán distante o cuán cercanas están estas palabras, está esta visión, está este entendimiento de lo que Dios está haciendo, de lo que nosotros estamos hablando aquí, de lo que nosotros estamos predicando aquí. Amén. Entonces, déjenme comenzar con el mensaje del obispo. El mensaje del obispo, él lo coloreó y lo ilustró maravillosamente con una porción de la palabra que está en Josué capítulo 3. Para los que quieren revisarlo y leerlo conmigo, pero voy a leer Josué capítulo 3 porque vamos a hacer algunas comparaciones y referencias a lo que pasaba, a la dinámica del pueblo de Israel con Dios y con las circunstancias. En la misma medida que vamos hablando de la visión de la denominación. Josué capítulo 3, acuérdense que Josué fue el que heredó el cetro de Moisés, por así expresarlo. Moisés, ya Dios dijo, ya te vas a retirar, mi hijo, coge tu 401k y siéntate allí. Ahora voy a poner a Josué, que era el fiel asistente mano derecha de Moisés. Y Dios agarró a Josué y lo sentó y le dijo, ven acá, papá. Te tengo que decir unas cuantas cosas porque te voy a poner a dirigir a este pueblo. Y le dijo, así que tú tienes que meditar en mi ley día y noche, día y noche, día y noche. Tú tienes que fijarte en lo que yo he dicho. Y ¿sabes qué? Tienes que armarte de valor. ¿Y saben qué? Es evidente en la vida, para usted vivir como Dios manda, en todos los tiempos usted tiene que ponerse los pantalones bien puestos. Y hay que echar para adelante y hay que luchar muchas veces hasta contra ti mismo. Porque tú a veces eres el principal obstáculo para tu vida. No para los demás, para tu misma vida. Amén. Así que Dios lo sentó y le dijo, tú tienes que ponerte los pantalones. Y ya quiero entrar a este pueblo, la tierra prometida. Y ya Dios lo había llevado al borde, a la frontera de la tierra prometida. Y ellos se devolvieron. Entraron, mandaron unos espías, 12. Y de los 12, 10 vinieron diciendo, ay mamá, los mosquitos parecen avionetas, los cangrejos parecen canguros, esa gente son muy grandes y eso es muy difícil. Ay, esa gente nos van a comer vivos. Mientras que 2, y uno de ellos era Josué y Caleb, decían, sí, pero es verdad que allí fluye leche y miel, las uvas parecen manzanas y las manzanas parecen sandías. Esa es la tierra que Dios nos dio, vamos para allá. Pero, ¿sabe? Nosotros estamos muy orgullosos de la democracia que practicamos, que definitivamente pienso yo es mejor que las dictaduras y todas estas cosas. Pero nosotros nos perdemos en las democracias. ¿Saben por qué? Porque yo hice una frase, a ver si me acuerdo. La multitud no es garantía de sabiduría. Como decimos, mal de muchos, consejos de tontos. Porque mucha gente piensa, no, si hay tanta gente que hace eso, eso no puede ser malo. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que la puerta que lleva a la vida es estrecha y son pocos los que entran por ella. La que lleva a la perdición es ancha
y el montón entra por ahí. Así que si tú te llevas de los números, eso no significa sabiduría ni sensatez. Eso significa comodidad y negligencia que te va a llevar a mal término. Entonces, ellos llegaron ahí a la orilla del río, se devolvieron. Dios les dijo, vamos a intentarlo ahora otra vez, porque se devolvieron y ya todos esos que se devolvieron, excepto la familia de Caleb y de Josué, murieron en el desierto en 40 años. ¡Bum! Desapareció esa generación. Entonces, los hijos de Caleb y Josué y los hijos de los otros, esos vinieron otra vez. Aquí estamos de nuevo en las orillas del río Jordán. Y dice, esto es lo que dice Josué capítulo 3. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, que era la frontera natural. Al cruzar el Jordán estaban pisando la tierra prometida. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Así somos nosotros. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jerjeseos y todo lo que son feos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha, o sea que había mucha agua ahí. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Yo espero que se acuerden un poquito de la historia, porque en la medida que les hable del mensaje del obispo, vamos a hacer referencia a esta escritura. Cuando hablamos, el obispo vino con espíritu alentador, estaba contento y dijo que después de 1 año está en la oficina, porque él solamente tiene 1 año está en la oficina. El actual incumbente había sido director de las misiones por muchos años, después de haber sido pastor por muchos años. Pero dice que después de 1 año estar en la oficina estaba contento de poder reportar
que ve una esperanza que crece y que es producida por el Espíritu Santo en nuestra conferencia. Y continúa a decir que ese gozo y el gozo de esa esperanza se podía observar, se podía percibir de manera tangible en las conversaciones, en los proyectos que nuestras iglesias están realizando. Y de inmediato, después de entrar en un ánimo positivo en su discusión, él se concentró en lo que es la visión, la declaración de la visión de nuestra iglesia. Esto es lo que nosotros vemos que somos. Esto es lo que nosotros nos hemos propuesto ser. Y dice que la iglesia evangélica congregacional será un movimiento dinámico de Dios. Y esa es una frase que van a escuchar mucho durante este tiempo en que estoy hablando. La iglesia evangélica congregacional será un movimiento dinámico de Dios, dirigido por pastores y laicos que tienen una pasión ardiente por Dios y un celo misionero para alcanzar a los perdidos. Obedeceremos creativamente la gran comisión, transformando las iglesias estancadas y en declive en iglesias sanas que hagan discípulos y que estén comprometidas con la evangelización de las comunidades a las que Dios las ha llamado. Las iglesias saludables se reproducirán plantando iglesias en las comunidades menos alcanzadas. Nuestra visión es convertirnos en un movimiento dinámico de Dios. Eso es importante. El mundo por su incredulidad está perdido. ¿Sabe por qué? Porque el mundo en la incredulidad piensa que nosotros somos pedazos de piedra y que nosotros no amamos, es que somos piedra magnética y queremos estar pegada de otra piedra. Que a nosotros no tenemos sentido de justicia. Simplemente hay una piedra más pesada y una más liviana y una se cae primero y la otra se cae después. Hay una oscuridad, hay poco entendimiento de lo que Dios hace con nosotros, pero nosotros somos un movimiento dinámico de Dios, porque nosotros somos lo que somos, porque Dios es Dios. Por ahí es que tenemos que comenzar. Y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito y Dios es que lo ha traído a suceder. De la misma manera que el libro de Génesis dice que en el principio todo estaba desolado y vacío. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y Dios dijo, sea las estrellas, y las estrellas fueron. Y Dios fue poniendo cada cosa en su lugar. Y la única razón que aún la ciencia tiene el reto de aceptar es que Dios creó los cielos y la tierra. Hay científicos, comentaba yo en mi clase, de gran renombre que han llegado lejos en sus estudios y han llegado a un punto de que no pueden seguir adelante para determinar de dónde venimos. La ciencia, usted sabe que la ciencia no es, valga la redundancia, una ciencia exacta. No es algo exacto, es algo que vamos descubriendo y vamos ampliando, ¿verdad? En un momento la gente no sabían con qué sanar una infección, no veían los microorganismos que estaban en el cuerpo. Después la ciencia avanzó, tuvimos microscopios y empezó a haber otra adelanto y ya entonces la ciencia mejoró. Pero hubieron errores en la ciencia, hubieron tiempos en que los científicos de ese momento creían que para sanar a una gente que tenía una infección o un problema en la sangre había que sacarle la sangre. Como usted agarra un carro y le saca el líquido de freno, le hace un flushing y le pone otro. Pero se murieron muchos así. Y creo que el mismo George Washington fue uno de esos casos. No puedo estar equivocado.
Pero la ciencia luego descubrió que no, que usted no puede sacarle la sangre a nadie. Cuando usted saca la sangre a una gente, lo está matando. Entonces, tenemos que entender la realidad de lo que es la vida. Y la vida, hay científicos que han llegado al punto que ya no pueden caminar más, pero se resisten a decir Dios. Entonces, increíblemente se han atrevido a decir extraterrestres. Vino un extraterrestre más adelantado que nosotros, nos puso aquí y se fue. Y dijo, ay no, me salieron feos, me voy. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es cierto. Pero nuestra denominación, nuestra fe, todo depende de Dios. Y en ese sentido la dinámica, ¿qué es la dinámica? El movimiento, las intenciones, las direcciones, los valores son determinados por Dios. Dependen esencialmente de Dios. Si no hay Dios, se acabó esto. Yo soy buen mozo, yo lo sé, de eso no hay duda, pero ustedes no van a comer con eso. Van a pasar mucha hambre si dependen de eso. Entonces, él nos dice, se centró en esto. ¿Qué es lo que somos? ¿Hacia dónde vamos? Es esta la visión. Y en ese sentido dijo, miren, déjenme explicárselo un poquito más de una manera más gráfica, ¿verdad? Comenzando con una pasión ardiente por Dios. Comenzó así el obispo diciendo, y esa pasión ardiente por Dios nos lleva a un celo misionero, porque de tal manera ama Dios al mundo que Dios quiere que no solamente tú y yo que hemos recibido la luz nos quedemos con ella, sino que se la llevemos a otros. Entonces nos hizo la sal de la tierra, nos hizo la luz del mundo. Eso es lo que se llama un celo misionero, es ese sentido de urgencia y de gran importancia que tiene la salvación, no solo nuestra, sino de todos los demás. Entonces eso nos mueve. Y de repente Eddie Jr. quiere ir de misiones para Venezuela como su papá. ¿Entiende eso? Pero todo viene por una pasión que Dios pone en nuestros corazones, y esa pasión nos hace interesarnos en diferentes aspectos de lo que es los ministerios. Celo misionero por el perdido. La esencia es, no es yo ser misionero, ¿sabes? Hay gente que le gusta eso. Yo soy profeta, ¿verdad? Él cambia la voz. Hablo así, el Señor habla. Entonces, me pongo, vengo aquí, pero nadie come con eso. Y tiro profecías que se tienen que verificar como las cosas que de los millones de años, de muchas cosas que se dicen, que nadie puede verificarlas ni nada, y que la gente se intimida y que la gente le da un asunto, y muchas veces nos olvidamos que la palabra dice, si alguien dice una profecía, usted estése tranquilo. Si pasa, pues habló Dios. Si no pasa, eso no es problema tuyo. Aquel tuvo un mal sueño, ¿verdad? El sándwich le dio indigestión. Pero realmente tú no tienes responsabilidad de que uno venga a profetizar. No, eso no es responsabilidad tuya. Dios es el que da el don. Y si Dios lo da, Dios lo respalda. Amén. No eres tú que tienes que justificarlo. Sí, porque yo me sentía así, yo me sentía así. Mira, a mí me llevaron a Hershey Park y yo me sentía así, asado y reventado. Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir emocionados y todas las cosas. O sea que tenemos que aprender cómo Dios manda las cosas. Pero sí es verdad que hay una pasión. Sí es verdad que esa pasión nos lleva a buscar al perdido. Y entonces cuando rescatamos al perdido se forman iglesias, congregaciones. Porque la palabra enseña que somos un cuerpo. Y que cada uno tiene una función. Imagínense qué haría mi cuerpo sin una pierna o sin las dos. ¿Qué haría mi cuerpo sin la nariz? Sin los ojos. ¿Entienden? De esa manera Dios nos cría. Yo vengo al conocimiento de Dios, pero como cuando un niño nace en el hospital, ellos no lo ponen ahí en la acera y le dicen, vete.
De esa misma manera nosotros no podemos, cuando una gente llega al conocimiento de Dios, decirle, ok, que te vaya bien. No, nos toca hacer congregaciones y ese es el ejemplo bíblico y eso es lo que está ahí. Y de esas congregaciones, ahí se transforma en un centro de transformación y de entrenamiento, que es lo que se llama ser discípulos. Entonces, hacemos discípulos, que es el mandato de las últimas palabras que Jesucristo dio mientras Él estaba en cuerpo presente en la tierra. En los últimos minutitos, en los últimos 20 minutos, media hora que Él estuvo ahí, Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso tiene que estar aquí en la mente de nosotros. Y luego, esos discípulos, ¿saben lo que van a hacer? Pero mi tía que vive en el Ceibo, ella no sabe esto. Para allá voy. Y ahorita hacemos otra iglesia en el Ceibo. Y eso entonces se repite el ciclo de vida, de desarrollo, hasta que Cristo venga y diga, ya me llevo a mi iglesia a vivir conmigo por toda la eternidad. Como iglesias nosotros no tenemos que reinventar la rueda. Y es lo que el obispo nos está diciendo. Como iglesia nosotros lo que tenemos es que seguir a Dios en el propósito que Él tiene para nosotros. Y lo tenemos que organizar y lo tenemos que estructurar porque somos gente civilizada. Amén. Entonces eso es, nuestra visión es convertirnos en un movimiento dinámico de Dios. Todo eso pasa por Dios, con Dios, por el poder de Dios y por nuestro amor a Dios somos sus herramientas. Amén. Entonces, eso es la realidad en lo que el obispo se concentró. Y dijo, no, realmente si vamos a hablar de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer, tenemos que quedarnos ahí. Entonces, el resto de su discurso fue aclarar más puntos de esos uno por uno. Y le voy a aclarar 4 puntos de ellos antes de hacer una conclusión. Y el primero de ellos es que la visión comienza con una pasión ardiente por Dios. Cuando hablábamos hace un par de semanas de el propósito en la carta a los filipenses, el propósito de nuestras vidas que Dios lo establece por relación. ¿Se acuerdan de eso? Yo nazco con padres y esos padres tienen una gran importancia para mi vida. Hay una relación que Dios establece y ellos representan una gran parte del propósito de Dios en mi vida. Pero cuando se habla en términos generales, lo más importante que tiene que haber es que la visión comienza con una pasión ardiente por Dios. Es nuestra relación con Dios lo que determina las cosas. Y el obispo nos hizo una aclaración. Una pasión ardiente por Dios, ¿sabe dónde se compra? No hay en Walmart, no hay en Walgreens, no hay en Amazon. ¿Quieres una pasión ardiente por Dios? Tienes que buscarla en Dios mismo. Dios es quien nos apasiona. Dios es quien nos provoca. Y si usted ve lo que enseña la Biblia, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Moisés fue creado en Egipto con los últimos, tú sabes, el último iPhone del día, él lo tenía. Él tenía todos los recursos. Entonces, y tenía buenas relaciones y era un tipo, ¿verdad? Buen mozo, así como yo, y diestro en sus cosas. Pero ustedes saben que Moisés no empezó a caminar con Dios de verdad, hasta que tenía 80 años. ¿Saben por qué? Porque a los 80 años fue que él, después de haber pasado la seca y la meca, como decimos los dominicanos, terminó casándose con una chica buena moza que era pastora, pero pastora de ovejas de verdad, de la que hieden un poquito, allá en el monte. Ella atendía las ovejas de su padre
junto con sus hermanas, porque creo que nada más tenía hembras. Entonces, un día Moisés ve algo en el monte y dice, ¿qué es lo que hay? Y arrancó para allá y ahí tuvo un encuentro con Dios. Y de ahí en adelante su vida cambió. La vida de Moisés cambió. Y si ustedes se fijan en la historia de Moisés con Dios, todas las cosas que hicieron que Moisés caminara en el plan de Dios eran resultado de encuentros de Moisés con Dios. ¿Ok? Moisés empezó al monte y Dios le dijo, ven para acá. Y después le dijo, trae a los dirigentes que tú tienes, tráemelo para acá, porque aquí es donde se le mete la pasión en el corazón a la gente. No en el monte, en la presencia de Dios. Ahí dice en Éxodo capítulo 19, que es simplemente una de las muestrecitas de eso, que Moisés subió a ese monte para encontrarse con Dios y de allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Y de ahí en adelante Moisés se metió en el lío de manejar a toda esta gente cabeza dura. Y que él le decía, pero yo no puedo, y yo ni sé ni hablar, yo no sé. Pero la pasión de Moisés vino de encuentro con Dios. La pasión de Moisés vino de estar en la nube de Dios. Tú vas a ser amiga mía, vas a ser amigo mío, me vas a brindar algo bueno, nos vamos a ir a gozar por ahí, pero no te puedo garantizar más nada. Sí, yo no hablo mala palabra. No, gracias a Dios a mí no me criaron así. Y además, si me hubieran criado así como quiera, el Señor Jesucristo me ha cambiado. Pero la solución de cada uno de nosotros es subiendo al monte. Es teniendo un encuentro con Dios. Es nuestra relación con Dios. La pasión viene de Dios mismo. Y Pablo, ¿ustedes se acuerdan del buen mozo de Pablo? Que perseguía a la iglesia del Señor. Y yo por traerle algún ejemplito. ¿Sabe cuándo cambió Pablo? Cuando se encontró en la marca con independencia con el Señor. ¿Te gustó esa, cuando se encontró con el Señor que le dio un soplamoco que lo tumbó del caballo y lo dejó tonto. Aquel tipo que era un tipazo, con muchísimos recursos, con muchísimas relaciones, con muchísima educación, que en aquellos tiempos no todo el mundo iba a la escuela, ese quedó que no sabía ni a dónde iba a amanecer esa noche. Con el moco para abajo, no decía ni ji. Así quedó Pablo. Dios le mandó a uno menos educado que él, a uno menos instruido, pero que había subido al monte y conocía a Dios. Y actually, cuando Dios le dijo a Ananías, que así se llamaba, le dijo, ven para que vaya y ore por Pablo. ¿Por quién? Dijo, Señor, pero ven acá. Eso tiene que ser un chiste, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es ese tipo? ¿Tú sabes a cuánto él ha matado? Y Dios dijo, sí. Y a ese que yo voy a usar para que se salve mucha gente. ¿Cómo? Sí. Bueno, donde manda capitán, no manda soldado. Ananías arrancó para allá, oró por él, le devolvió la vista, lo discipularon, lo entrenaron, lo empezó a introducir en la iglesia. Y en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo dice, Pablo y Bernabé van a conquistar el mundo para Cristo. ¿De dónde tenía Pablo la pasión? Cuando se encontró en la independencia con Márquez, con el Señor Jesucristo. Él dijo, como un abortivo se me apareció a mí. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que cada uno necesitamos. Que el Señor se nos aparezca a nosotros y tengamos esa pasión. Que usted no venga aquí simplemente porque el pastor a veces le sale un chiste bueno. Porque después de 9 malos le sale uno bueno. No,
Tú vengas aquí porque tú dices, yo conozco al que me creó. Y oigo su voz, aun cuando el pastor dice un disparate, Dios me dijo, no te apures, que yo voy a, déjame borrar ese ching ahí, ponle liquid paper, que yo te voy a aclarar, porque Dios es Dios. Punto número 1, la visión comienza con una pasión ardiente por Dios y esa pasión solamente la encontramos en Dios. Punto número 2, la visión con su pasión, eso está muy bueno. Ay, el pastor está muy entusiasmado, mira, dando brinquitos y tú sabes, y el merenguito y la cosa, pero eso no es suficiente. Una pasión, una visión con pasión necesita una buena estrategia. O sea, que aparte del corazón y del entusiasmo, necesitamos una buena cabeza, un cerebro que funcione. Los movimientos son impulsados por la pasión, pero facilitados por estrategias prácticas. Nosotros no solamente debemos entusiasmarnos con Dios, sino que tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios dice, porque de repente nos vamos a dar cuenta que aunque Dios es Dios, Dios es lo mejor del mundo, aún caminando con Dios vamos a tener problemas. Si no, pregúntele al Señor Jesucristo, que aún después de morirse y de resucitar, tuvo que ir a la independencia con Market. ¿Qué te parece? Mira a ver si ese tuvo trabajo que hacer. Y dice la Biblia, dice su palabra, que Él ahora mismo vive para interceder por nosotros. O sea que no se le ha acabado su trabajo. Bendito sea su nombre. Pero fue tan duro que en un momento en Hebreos capítulo 12 dice que por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz, la soportó para darnos salvación a nosotros. Entonces se necesita una estrategia. El Señor Jesucristo dijo, si hubiera llevado de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro cuando él le dijo, voy a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar? Pedro dijo, espérate un momentico. Ahora el jefe soy yo. No, de ninguna manera te ocurra eso. ¿Se acuerdan? Y el Señor lo miró así y le dijo, apártate de mí, Satanás. No te fijas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nada más estás pensando en pastelito y quipe todo el tiempo. ¿Verdad? También, pues Pedro le dijo, pero también pudieron de pan. Está vino a gozar hoy. Sí, necesitamos usar el cerebro. Necesitamos tener un sistema de hacer discípulos, de discipulado. Necesitamos no solamente la pasión, necesitamos una buena estrategia, porque van a haber problemas. Pablo, miren ahí, Pablo y compañía dijeron que después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ellos volvieron. ¿Por qué? Porque no fue de que, ya ustedes se salvaron, no se apuren, nos vemos en el cielo. Oye, nos vemos en el cielo. Ya tú eres salva, no hay que... No, ellos volvieron. ¿A qué? Dice la palabra, a fortalecer a los discípulos, a darle ánimo para que perseveren. Y si yo puedo seguir sacando más versículos, ustedes van a ver versículos donde dice, yo creo que fue a Tito, le dijo, te llevé a Creta para que allí pusieras ancianos y pusieras pastores y hagan esto y establecer un orden, una disciplina, una estrategia clara. Cuando nosotros nos reunimos aquí los domingos es porque tenemos una estrategia clara. Cuando decimos vamos a orar los miércoles es porque tenemos una estrategia clara. Cuando hacemos paz en la tormenta, el círculo íntimo, 40 días con propósito, lo que sea, es porque tenemos una estrategia, no solamente la pasión, sino que hay una estrategia. Y tú tienes que tener una estrategia para tu vida, porque tú no eres una carambola. En la República Dominicana eso en un momento significa una dicha, tú sabes, una cosa que pasó al azar, porque fue en el Cibao que pasó. Una cosa que pasó por casualidad. No.
Tu visión tiene que tener una estrategia. Vámonos al punto número 3. Es una visión de encajar y florecer. Esa necesita explicación. El obispo la tiró buena ahí. ¿Sabe lo que pasa? El mundo está cambiando. La mente del perdido está cambiando. Las circunstancias están cambiando. Pero la iglesia tiene que comunicar el mismo mensaje. Pero tiene que comunicarla en un ambiente diferente. COVID nos dio duro. Yo soy el perfecto ejemplo. Yo no me preocupaba. Yo sabía que había gente que lo ponían en la televisión y lo tiraban por el internet y qué sé yo, la. Y yo dije, yo no voy a meterme en eso. Vino COVID y me agarró asando batata. Y entonces de repente yo tenía que dar el culto aquí con Alex sentado allá atrás. O no, al principio era aquí adelante. Porque no teníamos cámara así, cosas de que buena para allá. No era aquí adelante, todo estaba ahí. Oh, el primero fue con el celular. Ese no fue Alex, no le puedo echar. No voy a decir que fue Alex porque no fue él. Y déjeme decirle lo que pasó, que el primer mensaje mío, usted tenía que ser bien humilde para verlo. Porque usted tenía que verlo así. Yo todavía no sé cómo pasó eso, pero el asunto es que la forma que pusieron el teléfono, del otro lado, en la pantalla, las cosas se veían de lado así. Y no sabíamos si tuvimos que aprender en microondas, al vapor. Y lo que está hablando ahí el obispo es eso, de que nuestro objetivo debe ser el nacimiento de más congregaciones nuevas y tenemos que encajar. Tenemos que ayudar a la gente en la condición que ellos están. La iglesia tiene que tener una solución para sus circunstancias. ¿Entienden eso? Tenemos que aprender. No es predicar otro evangelio, no, de eso no es que estamos hablando. Pero estamos hablando de que los diferentes turnos que hay ahora para trabajar, a lo mejor tenemos que poner un servicio el sábado o el martes por la mañana, quién sabe. Pero hay que encajar, hay que facilitar las cosas para que se cumpla el propósito de Dios, porque van a haber problemas y van a haber problemas hasta de gente que nos rechaza. A Pablo y a Bernabé lo rechazaron y dice ahí que Pablo y Bernabé le contestaron a aquellos que lo rechazaron. Es necesario que le anunciáramos la palabra primero a ustedes, pero como la rechazan, nosotros no vamos para donde otro. Hay decisiones que no saben buenas. Hay decisiones que no son dulces. Pero Dios dice, haga lo que tiene que hacer para que cumpla el propósito. Amén. Y eso es lo que el obispo está diciendo. Nosotros como iglesia tenemos que encajar. Si tenemos que salir de este lugar, tenemos que salirnos de este lugar. Oh, pero pastor, esto es muy lindo. Sí, a mí me gusta también. Pero el lugar no es el objetivo. El objetivo es que el hombre conozca a Dios. Pero eso tenemos que aplicarlo de manera personal y de repente el próximo punto, el punto 4, precisamente eso es lo que dice, que la visión tiene que llegar a ser personal. ¿Qué es eso? Que la visión no es del obispo allá encaramado por Myerstown, ni tampoco del pastor encaramado ahí y todos ustedes tienen que estar calladitos porque si no le doy una pela. No, la visión tiene que llegar a tu corazón. La visión tiene que ser tuya. ¿Sabes lo que le pasó a Josué? Josué echó para adelante y los metió en la tierra prometida y pelearon unos cuantos reyes, pero la gente empezó a decirle, ay, pero esto sí es difícil. Y ganaban una batalla y de repente perdían 4, porque había un loco que había hecho una cosa rara por ahí. Y empezaron a quejarse y Josué le tuvo que decir un día, óigame una cosa, ustedes tienen que decidir hoy a quién ustedes van a servir. Ahora yo les voy a decir una cosa, yo y mi casa vamos a servir al Señor.
Cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Como yo le dije, yo no soy lo suficientemente chistoso, ni lo suficientemente buen mozo, ni lo suficientemente rico, ni lo suficientemente simpático para que usted pase todo lo que tiene que pasar sin desviarse del camino. Nadie lo es, excepto Dios. Entonces necesitamos agarrar esa visión, entenderla, y usted me diga, pastor, pero ven acá, ¿por qué esto? ¿O por qué aquello? Y mi respuesta final tiene que demostrarte y enseñarte porque Dios lo quiere así. Y cuando yo te enseñe eso, entonces tú lo que tienes que salir para donde sea a comprar pila nueva y a darle para adelante. Amén. Pero ese es el punto. El punto es que lo que Dios quiere tiene que ser como Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4? Josué, cuando Dios le dijo lo que le dijo y lo sentó y le dijo, ya tú sabes, ponte la pila, arrancó, le dijo de una vez a la gente que estaba con él ahí, dice que le dio la orden a los jefes del pueblo, vaya a todo el campamento, dígale al pueblo que se preparen provisiones porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río. Así que vamos, esto no hay que ensayar, no hay que calentarlo, hay que cruzar el río. Ahí tienen 4 puntos rápidamente sobre la visión. La visión comienza con pasión. Si no tienes pasión, tú tienes que ir a la presencia de Dios. No estás caminando con Dios, no hay pasión. Tienes corazón vacío. O quizás estás apasionada con el helado de Sweet Frog o de otra cosa. Pero necesitamos una pasión que se consigue en la montaña, donde está la presencia de Dios. Necesitamos una visión en que no solamente sea fuego y emoción, sino que hayan unas estrategias claras para nuestra vida. Necesitamos una visión en la que entendamos que las cosas cambian y que tenemos que hacer cambios y adaptaciones sin modificar el mensaje del Evangelio ni el propósito de Dios. Y por último, necesitamos entender que yo tengo que amar la visión, que yo tengo que decidir, que yo tengo que pagar mi precio por esa visión. Yo. No simplemente, si viene más gente yo voy, si no va más gente, yo no. Así que, terminando el obispo pensó en Josué al cruzar el Jordán y dijo, vamos a necesitar 3 cosas que aprendimos de ahí, del Jordán. ¿Cómo lograr la visión? Hay que creer en lo que Dios diga. Lo que Dios dice, eso es. ¿Ustedes se imaginan qué representó para este pueblo que no tiene ni armas ni nada? Tienen 2 o 3 gallinas porque se las regalaron. Y van a cruzar el Jordán y tienen que pelear con 40 y pico de reyes. Y no tienen nada. Entonces, para remate, Josué dice, lo que Dios dice es que vamos a poner a los sacerdotes adelante con el arca. Los sacerdotes. Y búsquese el grupo de alabanza y adoración y pónganlo por ahí. A niños denle una trompeta. Serio, es más o menos esas fueron las instrucciones. Y el pueblo después más atrás. Y usted dice, ven acá, ¿es un culto o es una guerra? ¿Serio? Entonces, ¿es un culto o es una guerra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a Dios no se le discute. A Dios se le cree. A Dios no hay que ni siquiera entenderlo. A Dios se le cree. Porque después que esa gente hicieron esos ridículos, porque parecía ridículo, perdónenme. Entonces, de que dándole vuelta a
a una ciudad amurallada grandísima, con el calor, con los mosquitos, con toda la cosa, y cantando corito. Alabaré, alabaré. Usted se imagina qué estrategia de guerra es esa. Pero al séptimo día tuvieron que hacerlo 7 veces. Y cuando terminaron, Josué le dice, párense. Ok, abran la boca. El corito que a usted le guste más, cántelo. ¡Wey! Yo me imagino una gente como Juan José, pensante, diciendo, pero ven acá, debemos ser un poquito más serios, ¿verdad? Con este asunto. Pero ¿saben lo que pasó? Como decía Edgar, caen los muros, caen los muros. Porque no es con espadas, ni es con ejércitos, con su Santo Espíritu. Ve, cuando Jesús le dijo a Pedro, déjate de cosas, loco viejo, y si quieres te puede ir, igual que los otros se fueron, él dijo, ¿y a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que creerle a Dios ahora. No cuando tú tengas 80 años, ahora. Punto número 1 nos dice el obispo que tenemos que hacer eso y eso es de Dios. Él dice número 2, no te quede ahí en la orilla del río, de que déjame ver cómo le van a eso que se fueron adelante. Eddie Junior está joven, él puede aguantar hambre por un rato, tiene buena reserva. No te quedes ahí. La orden de Josué fue recojan todos sus féferes y su cafetera y todas sus cosas que vamos a cruzar el río. Hay que atreverse a comenzar, hay que ponerse la pila, hay que ponerse en esto. Esto no es de que el pastor es el único que tiene que hacer porque nosotros le pagamos. Llévense de eso, que un día no van a tener ni pastor. ¿Serio? ¿Serio? Llévense de eso. Tenemos que arrancar con lo que Dios tiene conmigo, con lo que Dios tiene contigo. Hay que arrancar ya. Y eso es lo que el obispo nos está diciendo. No te quedes de este lado del río, porque cuando se quedaron de este lado, los otros terminaron en el desierto y no volvieron. Y lo último que el obispo nos dice es esto: mójate los pies. Y él lo explica de esta manera. Él dice, cuando Josué le dio la orden, el río siguió fluyendo. Cuando empezaron a recoger las cantinas, el río siguió fluyendo. No podían pasar. Cuando se miraron uno a otro y tocaron los primeros coritos, el río siguió fluyendo y no pasó nada. Cuando los sacerdotes agarraron el arca y pisaron el agua, ahí separaron las aguas. Ahí separaron las aguas. Así que el asunto no está mirando de lejos y decir, ay, qué bien, qué bonito y qué querido. Hay que arrancar, mi gente, hay que meterse en el agua. Queremos ver milagros sentados con la laptop ahí mirando muñequitos. Ay, el Señor hizo milagros, aleluya. Qué bien. ¿Usted quiere ver milagros? Tírese a la calle. Ayudar al pobre necesitado, a predicarle a gente que no quieren saber de ti. Y tú vas a ver milagros. Yo he visto milagros. Cuando tú quieras nos sentamos y te cuento unos cuantos de ellos. Milagros que yo no me esperaba nunca, que yo ni sabía, yo era un novato, te puedo contar hasta de tiempos así. Y tú vas a darte cuenta que Dios es Dios. Y todo el resto de nosotros somos igualitos. Somos la misma cosa. Pero a todos Dios nos ama. Y a todos Él quiere darnos su Espíritu Santo. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que preparar las maletas y tenemos que mojarnos los pies. Vamos a inclinar nuestro rostro, la gente de adoración puede ir subiendo. Padre, bendito seas. Tú has hablado
Gracias por el obispo Randy Sizemore, por cómo él usó tu palabra, por cómo él tiene la visión para inspirarnos, para que nosotros entremos a la tierra prometida y disfrutemos de la leche y la miel que tú nos has prometido. Te amamos, Dios. Queremos que te cumplas tus propósitos. Padre, queremos que esta comunidad crezca, que tu reino se manifieste, que cada uno de las personas que están aquí, los que dependen de ellos, puedan experimentar el gozo de tu salvación, puedan recibir los dones que tú das y puedan edificar tu cuerpo y puedan salvar al perdido, puedan glorificarte, puedan establecer iglesias en diferentes partes de este país, del país de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Y que nos gocemos viendo la salvación en tu mano. Manifiéstate, Jehová, glorifícate. Y como Isaías dijo, si quieres hacerlo, estamos aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Habla con Dios. Dile, Señor, te escuché. Si es verdad, tú le dices.